Bueno, seguimos acá en esta mañana de canciones, seguimos acá en esta mañana ecuménica de canciones y con lo prometido, con lo prometido. Ya estamos en contacto telefónico, con el doctor Martín Zuleta, abogado, amigo de la casa y amigo personal también. Martín Zuleta, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a la mañana ecuménica. Hola Mario, un placer en escucharte, en saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, Martín, ¿sabés que quería hablábamos nosotros? Te cuento más o menos como para que vos tengas claro la comunicación y cuál es la idea, cuál es la intención de esta charla con alguien que conoce términos jurídicos y legales, porque nosotros por ahí como comunicadores sociales no somos economistas, no somos abogados, no somos empresarios y todo lo demás, tenemos que ir a la fuente y por ahí abordar en tecnicismo, profundizar más en detalle para que nos quede claro y que le quede claro también a esa gente que lee o a esa gente que mira y a la gente en esta oportunidad que escucha. Se ha dado una situación, creo yo, una de las tantas situaciones graves que viene atravesando la provincia en materia de inseguridad. En Villa Mariano Moreno, bueno, estarás al tanto acerca de todo lo que ha sucedido por ahí. ¿Y cómo se revierte esta situación? Para nosotros revertirse, la sensación que nos queda, cómo se invierten los roles entre los derechos, o explícame, aclarame un poquito más por qué estas personas que de víctimas pasan a ser victimarios, más allá de no sé si fueron personas directas en cuestión con el problema o salieron en defensa, pero en definitiva hoy ellos por defender una causa enfrentan una posible condena de hasta 40 años. A ver, es muy importante tener presente que vivir en una sociedad bajo un sistema de leyes, bajo un ordenamiento jurídico, para decirlo más técnicamente, importa o implica la obligación que tenemos todos los ciudadanos de ajustar nuestras conductas o nuestros comportamientos a la ley. Quiero aclarar que desconozco en sí, en profundidad, los hechos, no soy abogado de ninguna de las partes y por ahí es un poco irresponsable opinar sin conocer en profundidad todo. Bien. Pero sí te puedo decir a grosso modo que obviamente cuando se inicia una causa penal es porque el Ministerio Público Fiscal, para que la gente comprenda, los fiscales en el nuevo sistema penal acusatorio implementado en la provincia de San Juan, los fiscales son los que ejercen la acción penal. ¿Qué significa eso? Que un particular damnificado puede efectuar una denuncia y quien se encarga de analizar esa denuncia, de merituar la procedencia de abrir una investigación y eventualmente someter a una persona a proceso penal, es el Ministerio Público Fiscal. Antes eran los jueces los que en definitiva tomaban ese tipo de decisiones. Entonces, para que una persona sea llevada ante los tribunales, se requiere en primer lugar un análisis legal que hace el Ministerio Público Fiscal. Un fiscal, ante la posible presencia de un hecho delictivo, lo investiga, lo analiza y si considera que hay probabilidad de que esa conducta sea una conducta delictiva, decide abrir la investigación penal preparatoria, llevando a la persona ante el juez de garantías y comienza todo el trámite o el proceso que culminará o no con una condena, porque esto que ha sucedido sobre que a una persona le formalicen una imputación no significa que de por sí esté condenada, pero sí, por supuesto, que se le está informando que a partir de este momento va a ser investigada por la posible comisión de un hecho delictivo, ¿sí? Y dentro de la primera parte del proceso penal, que es cuando te sientan en el banquillo de los acusados, te notifican formalmente sobre el hecho que se te va a investigar y que presumiblemente comporta un hecho delictivo, existen una serie de medidas que se pueden solicitar y se pueden disponer, entre ellos la prisión preventiva, que entiendo es lo que acá causa más indignación, por decirlo de alguna forma, que unas personas que en apariencia han tomado represalias contra alguien que ha cometido un delito o que han pretendido en definitiva defender a quien esté sufriendo la comisión de un delito, terminen detenidas. Eso puede suceder
en función de que durante la primera etapa del proceso penal, que es la investigación penal preparatoria, el fiscal puede solicitar y el juez puede conceder lo que se llama la prisión preventiva, es decir, determinar el encerramiento preventivo, el encierro preventivo, de la persona, hasta tanto, se pueda llevar adelante la investigación. ¿Por qué puede suceder ese encierro preventivo? En primer lugar, para garantizar el éxito de la investigación, ¿sí? Es decir, cuando se juzga que la libertad de la persona puede entorpecer la investigación, se puede disponer el encierro preventivo a través de la prisión preventiva. O también cuando el delito que se le imputa es tan grave, que tiene una pena muy elevada, que puede llegar a hacer, presumir la probabilidad o la posibilidad de que la persona pueda fugarse. Esas son las dos causales, hay otras por supuesto, pero las más importantes a tener en cuenta para poder ver o merituar la posibilidad de que una persona permanezca detenida preventivamente. Entiendo que eso es lo que ha sucedido con estos, creo que son hermanos, estas dos personas, que han terminado con un encierro preventivo en función de que se les ha abierto una investigación por la posible comisión de un delito que entiendo que es privación ilegítima de la libertad, porque es una pena muy alta la que vos mencionabas, sí. Y eso debe ser compatible con la privación ilegítima de la libertad y lesiones, y creo que hay una serie de concursos de delitos que se les va a imputar, y la justicia ahora va a determinar si efectivamente se cometieron o no estos delitos. Ellos pueden alegar, por ejemplo, una legítima defensa. Habrá que ver si se dan las pautas y los extremos de la legítima defensa, porque hay figuras, por supuesto, que exceden lo que se llama la legítima defensa, y que todo debe ser motivo de investigación. No es que estos hermanos ya están condenados, no, sino que se ha abierto la investigación y por supuesto ellos podrán ejercer las defensas que crean convenientes, y entre ellas entiendo yo que una puede ser la legítima defensa, ¿sí? Claro, Martín, ahí cuando retrocediendo un poquito, yo quiero que nos, más o menos, que quede claro para nosotros, la sociedad, en este tema de la legítima defensa, ¿a qué nos exponemos nosotros cuando tenemos esta situación o este inconveniente, ¿no?, de enfrentarnos? Ojalá que nunca me pase, Dios quiera que no, y a mucha gente tampoco, o a nadie. Pero ¿qué es lo que deberíamos hacer? Porque vos imaginate que nos avasalla la delincuencia en todos los aspectos, en todos los puntos cardinales, y de repente yo hago algo porque me siento, que soy yo o el otro, en defensa de la propiedad privada o de las personas en la casa o fuera de la casa. Y de repente, más allá, yo sé que acá puede haber un montón de puntos a tener en cuenta, como el exceso, la privación y un montón de secuestros, todos los títulos que le queramos poner, pero no nos sigue quedando la sensación amarga de que seguimos sufriendo la sociedad buena, de a pie, la laburante, la que no tiene pensado en ninguna maldad, nada, con respecto a estos malvivientes que aparentemente siempre tienen provecho y más derechos que nosotros? ¿O es una equivocación errónea, una sensación de la sociedad? A ver, por supuesto que hay situaciones que son injustas o que pueden verse injustas, pero cuando uno decide vivir en sociedad y en comunidad, que hoy tenemos un pacto tácito que nacemos dentro de una sociedad o dentro de una comunidad. Vivir dentro de una sociedad o dentro de una comunidad importa respetar una serie de reglas. Y el mal no habilita el mal, ¿sí? Claro. El delito no habilita el delito. Eso es muy importante tenerlo presente. Pero por supuesto que hay situaciones donde la ley prevé la posibilidad de que uno, por mano propia, pueda defender sus derechos, claro, su propiedad, su persona, su vida, y también en cierta forma está prevista la legítima defensa para defender a terceros también, ¿sí? Claro. Pero hay una serie de circunstancias que se tienen que dar, que yo las desconozco en este caso, no te podría opinar puntualmente en este caso, pero sí para ilustrar a la gente, sí, que por ejemplo, la legítima defensa requiere que el medio empleado sea un medio razonable a la agresión que está sufriendo la persona.
Si me vienen a atacar con golpes de puño, es irrazonable que yo saque un arma y dispare, por ejemplo, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿está bien? Es algo que yo me sienta amenazado, que crea o que la persona también tenga un arma de fuego. Ahí habría como una equivalencia entre el medio que empleo para defenderme, ¿sí? Y el ataque o la agresión que estoy sufriendo. Por otro lado, es importante tener presente que temporalmente hablando, la legítima defensa es para repeler una agresión ilegítima, ¿sí? Es decir, que si ha cesado la agresión, no es, procedente la legítima defensa, porque ya no está el peligro, ¿se entiende? ¿Sí? Claro, entonces claro. hay muchas circunstancias que, por supuesto, son muy técnicas y que por ahí, desde el punto de vista legal, los abogados las estudiamos para analizar la existencia o no de un delito en un caso concreto, pero es muy difícil ponderarlas en un momento, ¿no es cierto?, digamos, en un momento concreto donde te estás viendo atacado o afectado por este tipo de maniobras, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay una serie de inconvenientes, porque, bueno, la gente no conoce en profundidad cómo funciona este sistema de la legítima defensa, ¿sí? La gente tampoco ante una situación concreta y particular se pone a pensar detenidamente sobre determinadas cuestiones, sino que, bueno, dependiendo de cómo cada uno decida emprender esta defensa, por decirlo de alguna forma, es que por ahí se lleva a cometer determinados excesos. Pero lo importante es que en cada caso concreto y particular todos los ciudadanos entendamos que hay, por supuesto, límites, ¿sí? Hay límites que son necesarios para poder garantizar una vida civilizada en sociedad, porque si se habilitaría la justicia por mano propia bajo cualquier circunstancia, y bueno, sería realmente un retroceso muy grande en donde ya cada uno juzgaría según sus propios criterios y no según criterios objetivos legales cuándo actuar y de qué manera. Por eso es muy importante comprender que, y acá es donde viene una reflexión que podemos hacer en conjunto, es muy importante comprender que debemos exigir que estos temas de la seguridad, de la inseguridad, de los comisión de delitos, hay responsables concretos y particulares y son los gobernantes. Son los gobernantes los que tienen que darnos respuesta a la sociedad, porque en definitiva tienen un rol, una misión que cumplir. Y después viene, por supuesto, la función de la justicia, que la justicia, por eso es ciega, tiene que analizar hechos concretos y determinados y aplicar la ley de manera objetiva y justa para para todos los que estemos en problemas con la ley. Entonces es muy importante entender que es muy peligroso para una sociedad tomar la resolución de estos temas en manos nuestras o individuales de cada uno. Sí, por supuesto, hay, y sobre todo en el departamento de Chimbas, que yo también soy oriundo de este y vivo en este departamento, hay situaciones que realmente ya están por ahí excediendo lo tolerable, y por supuesto, sobre todo en lugares como vos me decías, la Villa Mariano Moreno, lugares que son muy conflictivos. Quienes más padecen o sufren la inseguridad son los sectores más marginales de la sociedad, porque ahí es donde menos llega la presencia del Estado, ¿sí? Entonces, por ahí es donde, en esos lugares donde más se dan estos casos que vos estás planteando, porque la gente está cansada, porque la gente no encuentra respuesta a su reclamo y porque ve que, bueno, que la delincuencia avanza y nadie hace nada. Entonces, es importante entender que vivir bajo un Estado de Derecho significa tener una voluntad permanente de estar sometido a las leyes, y el incumplimiento de las leyes por parte de algunas personas no habilita el incumplimiento de las leyes por parte de estos sectores, como vos dices, la gente trabajadora, la gente laburadora. Y evidentemente, ante este tipo de situaciones se producen este tipo de debates que son muy necesarios y lícitos, pero también creo que debemos focalizar y puntualizar en que quienes tienen que resolver esto son los gobernantes. Martín, y en ese, ¿qué injerencia o qué posibilidades tiene el gobernante frente, porque se supone que los poderes son independientes, y yo te voy a hablar de siempre sensaciones, que es la palabra que se instaló hace varios años allá entre lo que es y lo que percibimos, ¿no? Como lo que decías vos al principio,
lo que a veces parece justo termina siendo injusto. ¿Hace falta un cambio profundo de leyes, de reformas en el código, para que nosotros podamos de alguna manera empezar a sentir que están del lado nuestro, digamos? Porque viste que por ahí se inflan, a nivel nacional, te digo, se inflan el pecho con una obra pública que tiene que ver con la creación de un nuevo pabellón, con una nueva cárcel. Viste, yo decir, loco, ¿qué onda? Si en realidad tendrían que cerrar, no ampliar, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, esto es un debate que es muy profundo, que debe ser abarcado desde distintas perspectivas. Desde lo que es estrictamente legal, yo considero que nuestras leyes son adecuadas, ¿sí? Bien. Yo considero que tenemos un marco legal y jurídico propicio para poder combatir estos hechos de inseguridad. Lamentablemente falta, por supuesto, bueno, la vocación de hacer cumplir la ley. Lamentablemente, por ahí, más allá que, digamos, de tener leyes, lo más importante es que las leyes se cumplan, y es ahí donde por ahí estamos fallando como sociedad, los gobernantes y todos los operadores jurídicos bueno, en tener una conducta un poco relajada frente al cumplimiento de la ley, y eso por supuesto que también se termina trasladando al ciudadano común y corriente. Si ve que no pasa nada, si ve que el que me robó mañana está en la calle nuevamente, y bueno, yo voy a tomar otro tipo de medidas. Creo que se han emprendido una serie de medidas, sobre todo en la provincia de San Juan, más allá de todas las críticas que se puedan tener. Yo te lo digo como abogado, que el sistema acusatorio es un sistema que realmente ha venido a mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con el servicio de justicia, porque antes habían personas con múltiples delitos cometidos que estaban en la calle porque no tenían una condena firme, porque para llegar en un proceso, digamos, regulado con la ley anterior, para llegar a una sentencia se pasaban muchos años, y en el transcurso de esos años la persona seguía delinquiendo. Hoy, gracias a Dios, con el sistema acusatorio, con el sistema de flagrancia, los procesos judiciales se han acortado de sobremanera, y eso hace que, bueno, la persona culpable de haber cometido un delito reciba una condena en tiempo mucho más rápido que bajo los anteriores sistemas, y eso, bueno, enerva la posibilidad de que esta persona siga delinquiendo, porque ante una segunda condena ya se aplican penas más severas. Entonces, realmente hemos hecho un esfuerzo, y en eso hay que reconocerlo. Bajo la administración anterior se encararon una serie de reformas que terminaron con la implementación del sistema de flagrancia y del sistema acusatorio, que realmente son sistemas adecuados para poder tratar esta problemática desde lo que tiene que ver desde la visión de la justicia. Después está, obviamente, otra cuestión que debe ser abordada desde otras perspectivas, ¿sí? Como por ejemplo, habrán gobiernos que tendrán una visión un poco más castigadora, por decirlo de alguna forma, es decir, en el aspecto de creer que la construcción de cárceles y meter en ellas a todos los delincuentes es la salida para estos problemas de inseguridad, y habrán otros sectores que consideran que, bueno, que hay que abordar este tema de una manera un poco más integral. Por supuesto que hoy este problema está, digamos, tan agravado por la realidad que uno mira todos los días, y teme que esto empiece a pasar también en nuestra provincia. Fíjate que en los números somos una provincia chica, pero porcentualmente hablando, en la provincia de San Juan se cometen muchos delitos, ¿sí? A lo mejor no tan graves como los que uno ve en televisión todos los días en Buenos Aires, pero estamos muy cerca de que eso empiece a suceder en la provincia de San Juan, porque se cometen, proporcionalmente hablando, para la cantidad de población que tenemos, muchos delitos en la provincia de San Juan. Y es ahí donde, para evitar llegar a este tipo de ideas un poco más extremas, ¿sí?, debemos empezar a abordar esta problemática de manera integral. Y uno ve por ahí que ahí está la pata, desde mi punto de vista, que está, digamos, relajada con este tema, que
que esto no se soluciona con discursos, no se soluciona, sino que se soluciona concretamente, tomando la decisión de atender esta causa, asignarle recursos al tema de la seguridad y asignar recursos al tema de la educación. Me parece que son dos pilares fundamentales, pero también hacer el esfuerzo porque, en las sociedades las personas encuentren trabajo, tengan una visión de futuro, tengan una esperanza de decir que dentro de los caminos o de los carriles normales, de los carriles legales, vamos a poder salir adelante. Lamentablemente seguimos observando que pasan gestiones y gestiones, y desde esto es una opinión personal, desde mi punto de vista, muchos recursos volcados a cosas intrascendentes o sin sentido que no están direccionadas a lo que demanda la sociedad. La sociedad está demandando una solución a estas cuestiones, y los gobernantes nos siguen ofreciendo fiestas y despilfarro de recursos y hablar todo el tiempo de política y de elecciones, cuando, la gente necesita que se le solucionen estas cosas concretas y particulares, y creo que ahí tenemos una de las patas flojas que debemos solucionar, Mari. Totalmente de acuerdo con vos, Martín. Esto ya seguramente es para otra charla que tenga que ver con la política, teniendo en cuenta que vos sos abogado, pero que también has incursionado o te gusta mucho la política, y yo sé que lo hablas desde un sentimiento personal, más allá del pensamiento. Yo también lo hablo, yo también opino. Y cuando entramos en el camino y el terreno político coincidimos muchísimas veces en muchas cosas, en otras a veces no, pero tenemos una misma visión y queremos realmente por lo menos desde el municipio, no sé si de arriba para abajo, desde abajo para arriba, pero algo que empiece a cambiar profundamente. Y una de las cosas que yo aspiro y por la que voy a empezar a trabajar es por un cambio profundo de mentalidad en la gente. Si conseguimos 10, 15, 20, 30, pero que sean buenos en relación a lo nuevo, con una nueva propuesta. Y sí, también estoy cansado, Martín, de esos discursos tribuneros que se vienen dando entre las celebridades políticas que tenemos en la provincia y en el país, de un plan y de un proyecto integrador, de un plan superador, de estar más cerca de la gente, y eso sabemos que es pura y exclusivamente es personalista, nada más que personalista, es la lucha de poder por poder y mantenerse nada más. Después lo demás, que quedemos ahí a la deriva de siempre, sálvese quien pueda. Es así, Mario, comparto plenamente lo que vos dices en muchos aspectos, y por ahí tenemos que entender que solucionar estos temas requiere poner a personas capacitadas, y eso también es una responsabilidad, porque por ahí le cae toda la responsabilidad al gobernante, pero el gobernante alguien lo pone en ese lugar, ¿sí? Y ahí es donde la gente tiene que tomar conciencia de que es necesario poner a personas capaces, idóneas en las distintas ramas que uno quiere abordar, y por supuesto eso se hace y se construye en una democracia desde el voto, ¿sí? Si seguimos avalando en definitiva como sociedad aquellas gestiones que proponen despilfarro de recursos, que proponen fiestas, que proponen un hormigón de cuarta calidad en una plaza, y por supuesto que vamos a obtener eso, y cuando uno escucha y cuando uno ve y que realmente la gente vive, como vos dices, en una sensación permanente de inseguridad, la gente vive en una sensación de injusticia, porque también lo voy a llamar sensación de injusticia, porque yo creo, y como abogado te lo digo, creo que se han hecho muchas buenas reformas en el ámbito de la justicia para abordar estas problemáticas, ¿sí? Pero la gente sigue teniendo la sensación de que la justicia es injusta, ¿está bien? Y en muchos casos, por supuesto, será injusta, pero sí debemos tener la responsabilidad de tratar de ver hasta dónde esta sensación de inseguridad es real o no, y creo que en ese sentido, por supuesto, cuando uno observa lo que la clase política avalada por el voto de la gente termina siendo en todos estos aspectos de nuestra vida, y creo que, como vos dices, y celebro lo que acabas de decir, que vas a luchar por un cambio cultural profundo, creo que eso es lo que necesitamos, entender que esto lo cambiamos desde abajo, porque los que están arriba tomando las decisiones, si verdaderamente no nos sentimos identificados o representados por las decisiones que ellos están tomando, y también hay que hacer un mea culpa como ciudadano hacia dónde, qué
¿sí? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a la clase política? Por ahora, creo que nuestra democracia tiene una falencia muy grande, y es precisamente eso, que más allá de los discursos y de las sensaciones que tiene la gente común y corriente de a pie, llega el momento del día de la elección y siguen votando exactamente lo mismo, y eso creo que también debe ser reflexionado, estimado Mario. Ojalá que lo puedan reflexionar las personas y que nosotros podamos influir positivamente en mostrarles que realmente hay un camino, y que ese camino no es el del interés personal, es el del bien común de todos los ciudadanos, y que se pueden hacer, que hay proyectos y hay modelos que se pueden aplicar para una sociedad creciente, no tengo dudas. Uno tiene que estar convencido de eso, y seguramente vamos a convencer de a poco a muchas personas para que podamos tener una esperanza, pero no esa esperanza de la viveza criolla de este político que a través del marketing instaló hace muchos años. Volvemos a repetir, y con esto vamos terminando, nuevamente la sensación, la palabra sensación, que está de moda hace mucho tiempo, y hoy le hemos traído varias veces acá en la mañana. Esa sensación de mantenerte pobre, pero de mantenerte, si bien digo, pobre con esperanza, no, al contrario. Yo particularmente quiero, claro, porque eso es lo que permanentemente buscan, a través de los discursos, a través de las palabras bonitas, ¿no? De las palabras técnicas, aludadoras para la sociedad, y de repente la gente tiene que convencerse de que lo único que han logrado a través de los años, que no les ha quedado otra que hacer algo por el pueblo, pero han hecho siempre algo más para ellos y su familia. Es así, Mario, y ahora está el discurso, digamos, ha llegado a tal punto de chocarse con la realidad, que ya ni siquiera somos pobres con esperanza, somos pobres sin esperanza, por más que ellos nos quieran vender otro tipo de cosas. Pero bueno, es muy importante, y celebro y felicito que vos a través de tu medio estés planteando esta visión para poder debatir estos temas, para poder informarnos, y que estos conceptos que a veces parecen muy técnicos puedan llegar a la gente común y corriente, y por eso trata uno de utilizar un vocabulario por ahí no tan técnico, no obstante que trate de explicar cosas técnicas, pero para que la gente entienda que, bueno, que evidentemente todas estas cosas, estos males que estamos padeciendo como sociedad, tienen sus responsables, ¿sí? Y tenemos que aprender a focalizar, porque eso es vivir en un sistema republicano y democrático, exigirle a quien corresponda que solucione estos temas, porque si no pasan estas cosas en donde los ciudadanos empezamos a tomar los asuntos, los problemas en nuestras manos, hastiados de la falta de soluciones, y bueno, nos encontramos con estos hechos que realmente nos alarman, nos preocupan y nos generan en cierta forma una sensación de injusticia, porque que personas de bien terminen con estos problemas vinculadas a la justicia, ya no como víctimas, sino como victimarios, como vos decías, y evidentemente causa un ruido, pero es muy importante que vos como comunicador, y que yo en este caso como entrevistado profesional del derecho, podamos transmitirle a la gente que, si bien desconozco puntualmente este caso concreto y particular, pero el mensaje es muy claro sobre que la ley debe cumplirse bajo cualquier circunstancia, y lamentablemente la ilegalidad de unos no puede habilitar la ilegalidad de otros, porque si no vamos a vivir en una ley de la selva, de sálvese quien puede. Así que espero haber contribuido, Mario, con estos conceptos para el debate tan lindo que estás llevando adelante en tu medio. Sí, en realidad lo que queda claro es que se puede defender, pero hay que tener muchos cuidados, y después hay que tener en cuenta un montón de factores para que después no suframos las consecuencias nosotros del exceso, y no tener que estar pasando malos momentos, y que la justicia en esto de imparcial o parcial haga justo lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Como tiene que ser, hacerlo cumplir, básicamente. No es que no se pueda defender, hay que tener en cuenta ciertos límites también. Es así, Mario, como vos lo dices. Bien. Está previsto legalmente la figura de la legítima defensa, está previsto también la figura del cumplimiento de un deber, del cumplimiento de la ley. Es decir, hay muchas circunstancias excepcionales que obviamente en una situación concreta y determinada un ciudadano común y corriente desconoce en profundidad todo esto, y bueno, y reacciona
frente a estas agresiones de determinada forma que a veces, la ignorancia de la ley no puede alegarse como una excusa, ¿sí? No basta con que yo crea que estoy haciendo algo bien para que eso sea legal, sino que es importante moverme dentro de los parámetros legales, porque precisamente para eso está la ley. Pero lamentablemente tenemos por ahí órganos del Estado que son muy deficientes en el servicio que nos brindan a los ciudadanos, y realmente tener que estar con estas situaciones tan lamentables y tan problemáticas está evidenciando que hay muchos organismos públicos, funcionarios públicos que no están cumpliendo con su deber y llevan precisamente a este tipo de situaciones problemáticas. Así que espero que esto haya servido para que todos podamos aprender un poquito más sobre estas cosas, estimado Mario. Aprovecho la última que tocaste, la ignorancia de la ley, también un poquito en forma paralela a la ignorancia de nosotros, porque vos imaginate que uno no sabe lo que tiene que hacer, y frente a un hecho de esto que está en riesgo tu propiedad privada o la vida tuya, entras en un estado de pánico o de shock, y después el impulso no sabes a dónde te lleva. Este caso es más particular, pero en el caso de a uno, mano a mano, en una situación X, en un horario X, eso también, viste, es una ignorancia de parte de nosotros, que después esa misma ignorancia de no saber qué hacer puede jugarnos una mala pasada. Es así, y por eso la inseguridad es tan grave dentro de una sociedad, porque se produce lo que técnicamente se llama anomia, ¿sí? ¿Qué significa anomia? Es vivir como si no existe la norma. Vivimos según lo que nos parezca a nosotros, y así no se puede construir una sociedad civilizada. Entonces, el que sale a delinquir vive como si la ley no existiera, porque no le pasa nunca nada. El que quiere vivir como persona de bien se defiende como puede, como si no existiera la norma, y si se me aparece uno yo le meto un tiro, y lamentablemente vivimos así en una sociedad del ojo por ojo, diente por diente, que lamentablemente no es lo que debemos fomentar. Debemos fomentar desde el Estado, desde las escuelas, desde las familias, desde los medios de comunicación. Todos debemos hacer el esfuerzo por entender que es muy importante vivir dentro del marco de la ley y vivir dentro de, una sociedad en donde todos respetamos la ley. Lamentablemente uno también ve que en el primer lugar donde hay anomia es precisamente en aquellas esferas públicas donde muchos se mueven como si la ley no existiera, y se han, como vos decías, se han enriquecido en la función pública, han pasado de mendigos a millonarios en 8 años, y ante los ojos de toda la sociedad, y la gente observa que no ha pasado absolutamente nada. Parece que hay algunos sectores de la sociedad que tienen derecho a delinquir y otros no. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que debatir y tenemos que resolver y abordar de manera integral, como ciudadanos, como funcionarios, como padres, como abogados, como médicos, como en este caso conductor de un programa como lo sos vos. Así que todos nos tenemos que comprometer, y celebro que vos lo hagas y que tu medio también, porque estos son los canales muy importantes que tenemos todos para poder reflexionar sobre las cosas que nos están pasando y dónde estaría la solución. Así que te felicito, estimado Mario. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpame por haberte molestado. Ojalá que haya muchas más charlas con Martín Zuleta, alguna vez telefónica, alguna vez presente por acá, para que podamos charlar y abordar otros temas. Así que agradecido enormemente de la participación, Martín. Por favor, a tu servicio y disposición para vos y para toda tu estimada audiencia, que sé que es mucha, así que les dejo un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaba Martín Zuleta en comunicación telefónica con la mañana ecuménica de este día lunes, cuando ya pasan 40 minutos de la hora 10 en San Juan y en todo el país. Una linda y rica charla telefónica que hemos mantenido con él, que es el que sabe términos jurídicos y legales, como para aclararnos un poquito este panorama de lo que ha sucedido en la Villa Mariano Moreno, en este hecho de inseguridad y delictivo que sufrieron unas personas, y que esas personas, por defenderse o por defender, hoy enfrentan una causa que los podría llevar a una gran pena. Ojalá que no, ojalá que aparezcan muchos aspectos
donde los puedan o se puedan sentir defendidos y que esto vuelva, que ellos puedan volver a la vida normal, con más cuidado, con más atención, con más precaución, sí, pero que no nosotros no, que no nos parezca injusto que estos chicos terminen presos por haber defendido una causa que para nosotros nos parece justa. Bueno, más música en esta mañana ecumérica y ya regresamos. Sé que ya no volverás y que tienes miedo de amarme otra vez. Sé que tú sufres por mí y que tienes miedo de amarme otra vez. También sé que tienes todo en la vida, que quieres borrar las heridas que sangran y sangran y no paran jamás. Y sé que cuando estás en la cama, despiertas en la mañana entre suspiros y llantos me nombras a mí. Tú me nombras a mí. Tú me nombras, sé que me adoras, mami. Sé que me extrañas y de noche tú me nombras, sé que me quieres, mami. Sé que ya no volverás y que tienes miedo de amarme otra vez. También que tienes todo en la vida, que quieres borrar las heridas que sangran y sangran, no me vas a borrar. Y sé que cuando estás en la cama, despiertas en la